Muy buen día. Envío un saludo muy cordial a todas aquellas personas que siguen día a día nuestro devocional. Continuamos con el capítulo 21 de Job. Vamos a leer desde el versículo 17 al 34 en la traducción al lenguaje actual. Dice: Nunca se ha visto que los malvados mueran antes de tiempo. Nunca se ha visto que sobre ellos haya venido algún desastre. Nunca Dios se ha enojado tanto como para hacerlos sufrir. Nunca se ha visto que el viento se los lleve como a la paja. No me vengan con que el castigo va a ser solo para sus hijos. Mejor que Dios los castigue a ellos, para que aprendan una lección. Que sufran los malvados su propia destrucción, que sufran en carne propia el enojo del Todopoderoso. Les queda ya poco tiempo de vida. ¿Qué les pueden importar las viudas y huérfanos que dejan? A Dios nadie le ha enseñado nada. Él es juez de todos, aún de la gente más importante. Algunos mueren en plena juventud, gordos y llenos de vida. Otros mueren amargados y sin haber disfrutado de nada, pero unos y otros mueren y en la tumba se llenan de gusanos. Me imagino lo que piensan. Ustedes quieren hacerme daño. De seguro se preguntan, ¿dónde quedaron los palacios que tenía ese rico malvado? Pregunten a los viajeros, presten atención a sus relatos. Los malvados siempre se libran del castigo de Dios. Nunca nadie los reprende, nunca nadie les da su merecido. Y cuando se mueren, mucha gente va al entierro, luego hacen guardia en su tumba y la tierra los recibe con cariño. ¿Y todavía esperan consolarme con sus palabras sin sentido? Es falso todo lo que han dicho. Este devocional se titula No entiendo por qué. ¿Alguna vez te has preguntado no entiendo por qué suceden algunas situaciones que parecen injustas? Antes de dar respuesta a esta pregunta, recordemos lo dicho en los devocionales anteriores. El libro de Job fue uno de los primeros que se escribió. Por ende, él y sus amigos, al no tener una revelación completa acerca de Dios, han adoptado en su perspectiva humana un entendimiento errado sobre Dios. Piensan que Dios actúa bajo un sistema de retribuciones donde recompensa a los justos y castiga a los malos. Para sus amigos, Job, todo lo que está viviendo es el castigo que merece por haber hecho lo malo ante Dios. Ponen en tela de juicio su integridad. Por eso le piden que se arrepienta de su mal camino. Job hace una declaración un tanto controversial y contraria al pensamiento de sus amigos y de la época. Dice: los malos prosperan y mueren sin ningún castigo. Por eso el versículo 17 y 30 dice: Nunca se ha visto que los malvados mueran antes de tiempo. Nunca se ha visto que sobre ellos haya venido algún desastre. Nunca Dios se ha enojado tanto como para hacerlos sufrir. Los malvados siempre se libran del castigo de Dios. Nunca nadie los reprende, nunca nadie les da su merecido. ¿Será que en este tiempo se observan personas que haciendo lo incorrecto y aún negando la existencia de Dios prosperan? La respuesta es sí, se da en este tiempo. ¿Cuál es nuestra reacción al verles prosperar? ¿Los envidiamos? ¿Los criticamos? ¿Los imitamos? ¿Pedimos a Dios que los castigue? ¿Pedimos a Dios para que se arrepientan de su mal camino? En el Salmo 73, el salmista se sincera. Dice que por poco resbalaron sus pasos al ver la prosperidad de los impíos y hasta tuvo envidia de ellos. Versículo 2 y 3.
Hasta que entró en la presencia de Dios, pudo entender el fin de ellos. Versículo 17. Nosotros hoy en día tenemos un panorama más completo acerca de Dios, el cual se ve reflejado en su palabra. Esta nos dice en Apocalipsis 20, versículo 11 y 12 en la traducción al lenguaje actual. Entonces vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y en su presencia desaparecieron la tierra y el cielo, y nadie volvió a verlos. Y vi que todos los que habían muerto, tanto los humildes como los poderosos, estaban de pie delante del trono, y fueron abiertos los libros donde está escrito todo lo que cada uno hizo. También se abrió el libro donde están escritos los nombres de todos los que vivirán con Dios para siempre. Los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que habían hecho y con lo que decían los libros. A diferencia de lo que pensaba Job, los malvados prosperan y mueren sin ningún castigo. A diferencia de lo que pensaban los amigos de Job, Dios recompensa a los justos y castiga a los malos. Todos un día vamos a comparecer ante Dios. En ese día, Él va a manifestar su justicia completa. Cada uno va a ser juzgado de acuerdo a lo que hizo. Nuestra mirada no debe estar puesta en ejecutar justicia por nuestra cuenta, porque como dice Santiago 1:20, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si impartimos justicia humana, lo que esto logra es que Dios no actúe porque no le damos lugar para que sea Él quien determine lo que es correcto. Tampoco debemos estar pendientes si Dios aún no ha juzgado a aquellos que hacen lo incorrecto y no son castigados. Lo que debemos procurar es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Esto se da en el momento que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Y cuando llevamos la vida que Dios desea, la cual está expresada en su palabra. Muchas veces cuestionamos la soberanía y el obrar de Dios. La palabra dice que Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia, sin importar qué tan bueno o malo sea a nuestro parecer. Nuestra labor no es entender por qué Dios actúa en su soberanía de la manera como lo hace. Lo más importante es saber que Él sabe cómo y cuándo actuar. Él es quien imparte justicia bajo su misericordia. No podemos pretender que Dios actúe conforme a nuestro tiempo y justicia. Dios sabe cuándo, dónde y a quién impartir su justicia y de qué manera hacerlo. ¿Oramos? Amado Dios y Padre Celestial, muchas veces he pensado como lo hacía Job y sus amigos. Dios recompensa a los justos y castiga a los malos. O los malos prosperan y mueren sin ningún castigo. Ayúdame a no cuestionar tu obrar. Ayúdame a no tratar de entender tu soberanía con aquellos que hacen lo incorrecto. Permíteme estar enfocada en amarte, amar a mi prójimo como a mí misma, independientemente de lo que hagan. Ayúdame a entender que un día vas a venir a impartir tu justicia completa y cada uno debe rendir cuentas de manera individual ante ti de acuerdo a cómo hemos vivido en la tierra. Cuando llegue ese día, quiero recibir lo que has preparado para mí de antemano. En el nombre de Jesús, amén. Levántate y resplandece en su amor, siendo luz del mundo.